Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Vamos con la verdad. Vamos a estar hablando del libro de la verdad. Entonces el Evangelio de la verdad es alegría para para quienes han recibido del Padre, de la verdad, el don de conocerle por el poder del Logos. Estamos haciendo un resumen para irnos al libro de Judas, por el poder del Logos, para irnos al libro de Juan, de Tomás, de los apócrifos, de Pistis Sofía, gloria al Señor, el poder del Logos, quien viene a la plenitud que queda dentro de nosotros, pues el Evangelio es la revelación del esperado en el descubrimiento de sí mismos. Entonces, el resumen es, quienes lo buscan fuera no lo van a encontrar en las plantas, lo van a encontrar en todo lo creado, pero qué bueno que usted, como lo encuentra en todo lo creado, lo encontrara en usted, lo buscara en usted, le creyera usted a él. Entonces dice que el Evangelio es la revelación del esperado, el que estamos esperando, es el descubrimiento de sí mismos. Quienes lo buscan, ya que todos estaban buscando a él, de quien había emergido, y todos quedan dentro del cual nosotros emergimos de él. Entonces, que así que el engaño creció fuerte, ideando su materia en vaciedad e ignorancia de la verdad. Nos vaciaron de la verdad y nos dejaron ignorantes de cuál era la verdad. Entonces, nos vaciaron de la verdad, preparándose para sustituir con una mentira y una fabricación potente y seductora por la verdad. Nos sedujeron con mentiras, nos sedujeron con engaños por la verdad. Entonces, pero esto fue el olvido, el engaño no fue hecho por una revelación, no fue hecho por el Padre, sino que fue clavado el árbol Jesucristo. Nos trajo la salvación. Podría mostrarse de que el libro hubiese venido del centro. Por eso la misericordia, el misericordioso, el fiel, el clavado en el árbol para publicar el decreto del Padre en la cruz, nos enseña sublime por la que Él se humilló a sí mismo hasta la muerte, aunque vestido de luz hoy en día. El vestido de nosotros es el vestido de la palabra, la piel de Jesucristo. Todo el cuerpo de Jesucristo fue entregado a nosotros. Así que no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, Él nos inscribió en el Padre, Él nos trajo la totalidad y que Él es bueno y conoce sus plantitas. Entonces, pues, ¿quién violó a la Torá? Dice, incluso el Señor, Él trabajó para la oveja que entró caída dentro del hoyo. Él restauró a la oveja, la trajo a la vida, trayéndola hacia arriba del hoyo, para que vosotros, hijos del entendimiento, hablen por eso desde vuestros corazones, porque son de ese Dios perfecto dentro de ustedes, mora la luz, y hablen verdad. Dice, hablen verdad con quienes la buscan esa luz, hablen en verdad y hablen del conocimiento de aquel. De esta manera, Él le trae al puerto aspirando su fragancia original que se había enfriado. En sí, usted no es el que va a traer al hombre a Dios, sino que esta bendición, pues quien viola la Torá se hace daño a sí mismo, más que el juicio lo daña, porque realiza sus obras ilícitamente, no respeta la Torá, mientras el justo efectúa sus obras para el bien de otros. Haced bien con los hijos del Padre, con su fragancia, porque ellos son el olor grato para Dios. El Padre regaló de su esencia para rellenar a quienes tienen falta, a fin de que recibieran la gracia. Y en el tiempo de su suficiencia, de falta de algo, Él les llena de su luz. Pues la voluntad del Padre es lo que reposa dentro de nuestros corazones. Entonces ese era el libro de la verdad. Ahora nos vamos a estudiar el conocimiento de, primero, las cartas de apócrifos de escrito, que lo acabamos de leer,
pero nos vamos a orar una oración muy bonita con la palabra Shin, Men, Yud, Yud, Achin, Bad, Aleph, Lamed, Yud, Hei, Bad, Hei, Ajin, Lamed, Hei, Yud, Bab, Yud, Yud, Hei, Yud, Hei, el nombre de Dios, Aleph, Men, Bab, Res, Bab, Aleph, Bab, Men, Aleph, Men, Yud, Hei, Bad, Hei, Aleph, Lamed, Hei, Yud, Bab, Yud, Yud, Nun, Nun, Lamed, Lamed, Nun, Nun, Bab, Yud, Nun, Nun, Kaf, Kaf, Lamed, Kaf, Kof, Achin, Bab, Yud, Dalet, Dalet, Lamed, Shajin, Aleph, Bab, Res. Y dice así, en hebreo lo leímos, ahora vamos. Shema Israel, oye Israel, en español. Elohino, Hei, Bab, Hei, Yud. Entonces, Yud, Hei, Bab, Hei, Eloheino. Yud, Hei, Bab, Hei es nuestro Elohino. Yud, Hei, Bab, Hei, Echad. Yud, Hei, Bab, Hei, uno es. Donde estábamos leyendo Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces dice, Beabta, el Yud, Hei, Bab, Hei, Eloheino. Amarás a Eloheino, Yud, Bab, Hei, Hei, tu Elohim. Entonces dice, Behol, Levabaj y Levabja, con todo tu corazón, que es Bajol, Levabja, con todo tu corazón. Entonces dice, Ujol, Nafseja, Nafseja, con toda tu alma. Ubijol, Meadeja, y con todas tus fuerzas. Entonces, Devarim, Deuteronomio 6:45. Devarim se llama el libro de Deuteronomio 6:45. Gracias le damos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por su presencia en esta hora, porque sabemos que se va a manifestar con poder en estas enseñanzas. Y nos va a dar la oportunidad a nosotros de ir entonces al libro majestuoso y poderoso que vamos a llevar a cabo en esta hora, dijimos. Entonces vamos a hablar del libro de Judas, apócrifo, evangelio apócrifo según Judas. Una imagen del manuscrito poco antes de que se iniciasen los trabajos para la restauración. Sale allí el reportaje de la página 3, el evangelio de San Judas, las odas secretas de Jesús, la orden secreta de Jesús y las odas secretas de Salomón también están ahí. Una revelación polémica, pruebas exhaustas, hipótesis revolucionaria. El Evangelio en la página 9 dice, en la instrucción del principio, el ministerio terrenal de Jesús, escenas del primer diálogo de Judas con sus discípulos y la oración de acción de gracias o la Eucaristía. Y los discípulos se molestaron cuando Jesús se reía. Jesús habla con Judas en privado, escena 2. Jesús aparece de nuevo a los discípulos ven el templo y lo comentan. Jesús ofrece de lo que vamos a estudiar, ofrece una interpretación alegórica de la visión del templo. Judas pregunta a Jesús sobre esa generación y las generaciones humanas. En la escena 3, Judas relata una visión y Jesús se da cuenta que Judas lo ha despertado el Padre y que es el que le puso como compañero, como amigo fiel, para que le entregara. Y Judas le dice que él
ha visto su propio destino, le relata esa visión, Jesús le responde. Judas pregunta sobre su propio destino, Jesús le responde, enseña a Judas también de la misma manera sobre cosmología, el cosmos, por el sueño que él tuvo de una estrella, el espíritu y el autogenerado del espíritu y él mismo en persona autogenerado. Y entonces le dice a damas y las lumbreras, el cosmos, el caos y el mundo inferior, los regidores y ángeles, la creación de la humanidad. Judas pregunta sobre el destino de Adán y de la humanidad. Entonces Jesús comienza a contarle la destrucción de lo perverso con Judas y otros sobre Adán. Entonces Jesús habla de aquellos que están bautizados y de la traición de Judas. Conclusión, ¿Judas traiciona a Jesús? Claro que sí. No es traición, sino entrega a Jesús. Lo que pasa es que usted se ha dado cuenta de que muchas veces alguien va a ir a contar una historia de usted, pero como le tiene rabia, como Judas se hizo odiar al entregar al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dice, muchos te van a odiar. Entonces, nadie va a contar los enemigos de uno que dicen ser amigos, como eran los discípulos. Decían ser amigos de Judas, pero en sí fueron los que más lo persiguieron. Si él no se mata, lo matan ellos. Porque le aseguro que lo que él hizo, el Evangelio según Judas sale a la luz, la revista nacional Geography, publicada en exclusiva en manuscrito que contiene la historia de Jesús desde el punto de vista del discípulo que lo traicionó. Entonces, dándole la gloria y las gracias a la agencia de Washington, el país es una cultura. Una imagen del manuscrito poco antes de que iniciasen los trabajos para su restauración. Es lo que yo estoy viendo aquí ahora, pero vamos al Evangelio de Judas. Entonces, un manuscrito dato del siglo III o IV, que contendría la única copia conocida del Evangelio de San Judas, el apóstol que entregó a Jesucristo. Los romanos ha sido autentificado, ha anunciado la revista nacional Copde que lo autenticaron y que se sabe que es verdadero. Entonces, para que usted no vaya a pensar que le estamos inventando nada. El papiro con el Evangelio según Judas de 26 páginas fue hallado cerca de la localidad de Ben Mazar, en Egipto, en 1978. En el 2000, la Fundación Mecenas de Arte Antiguo de Basilea, Suiza, se hizo con el documento e inició los trabajos de traducción. Los expertos consideran que se trata de una copia de un texto aún más antigua, en el que Judas aparece retratado como una figura benévola que trata de ayudar a Jesús a salvar a la raza humana. Es el mostrario de la foto que tenemos aquí presente, que no te la puedo mostrar porque no tengo un celular inteligente. Entonces, la autentificación del documento se ha llevado a cabo utilizando numerosas técnicas con la prueba del carbono, el análisis de tina, la imagen multiespectral, así como los índices paleográficos e históricos, según ha informado Terry García, vicepresidente de la National Geographic. Por el momento el manuscrito se ha traducido al inglés, al francés y al alemán. Entonces, la Orden Secreta de Jesús también ahora la tradujeron en español. Terry García se ha calificado el documento en una rueda de prensa como uno de los 3 textos antiguos más importantes descubiertos en el último siglo, junto con los manuscritos del Mar Muerto, a los de Nag Hammadi, Egipto, y se conocía de la existencia del Evangelio de Judas por una referencia hecha por el obispo Ireneo de León
en el en el año 180 en su tratado contra la herejía, pero hasta ahora nadie sabía a qué hacía mención él, porque él sí sabía de qué se trataba. El libro comienza así: el relato secreto de la revelación que Jesús hizo es conversaciones con Judas Iscariote durante una semana antes de que celebraran la Pascua. En él se retrata a Judas como el único discípulo que conoce la identidad verdadera de Jesús. En él se retrata a Judas, que conoce también, fuera de la identidad de Jesús, todas las conversaciones más profundas que los compañeros. Entonces, según George Worster, profesor de la Universidad de Augsburgo, en Alemania, en el texto Jesús dice a Judas, en la sexta parte: tú separarás a todos ellos, o mejor aún, tú separarás a todos ellos, y tú te apartarás de todos ellos, tú sacrificarás al hombre que me recubre, tú separarás a todos ellos de ti al hacer esta obediencia conmigo. De modo que el apóstol no lo traicionó, sino que solo hizo lo que Jesús le pidió obedientemente. No lo traicionó, no lo vendió, no lo traicionó, ni lo entregó a escondidas. Él se mandó a entregar a sí mismo. Entonces afirma Graeme Evans, profesor del Nuevo Testamento de Acadia Divinity College en Canadá: el texto está en líneas con la traición de Judas, con la tradición ahora entonces que tienen los cristianos, y con esa traición de Judas que hablaban los cristianos y todos. Gnósticos hablan y enfatizan la importancia del conocimiento gnosis. La importancia de gnosis en griego, según esta filosofía de la cual Jesús estaba mostrando con Judas, al entregar a Jesús a la muerte, habría facilitado su salida a la primera vez que se ha lanzado la hipótesis de que Judas actuó como indicación de su maestro al venderlo con un beso. Sin embargo, se trata del primer documento antiguo que defiende esta versión. Entonces vamos primero a la polémica, una revelación polémica, que si esta versión no fuera cierta, esto pondría una completa revolución de la imagen de Judas. Pero lo que no es cierto es lo que dice en la Biblia hasta la actualidad. Se ha difundido en la Biblia. Graeme Evans recuerda que en 2 ocasiones Jesús pidió cosas en privado a 2 de sus discípulos, según el Nuevo Testamento, y se pregunta si entrega a las autoridades judíos por parte de Judas no sería una tercera parte. Cuando él le pregunta también a Tomás, lo aparta de sus compañeros. Por su parte, el padre Donald, señor presidente de la Unión Católica de Teología de Estados Unidos, asegura que este texto no se ancla en ninguna tradición histórica. Entonces, ¿quién lo escribió? Es otro misterio. En ningún lugar se dice que fuera Judas, pero eso no debe hacer duda de la veracidad de estos libros y de la autoridad de los evangelios del Nuevo Testamento y de la autoridad de los apócrifos dichos de Jesús, de la autoridad con la que cubrieron y guardaron estos papiros, el manuscrito de 1700 años. Testamento tampoco está asegurado de que el testamento de hallados en Egipto sean reales, pero nosotros le vamos a dar el beneficio no de la duda, de creer. Un equipo de arqueólogos ha autenticado un manuscrito datado del siglo III, que contendría la única copia conocida del Evangelio contado de Judas desde el punto de vista de Jesús y de Judas, el apóstol obediente,
que según la Biblia traicionó a Jesucristo y era ladrón y se quedaba con las monedas, y con Jesús es el fiel, el amigo, el verdadero, la mano derecha con Jesús, Jesucristo entregándole a los romanos Judas. Hay una foto. Entonces el evangelio según Judas, el papiro con este evangelio de Judas de 31 páginas fue hallado cerca de la localidad de Beni Masar en Egipto en la década de los 70. Los expertos, yo ya había nacido, tenía 10 añitos, 13. Entonces los expertos consideran que se trata de una copia de un texto aún más antiguo en la imagen detallada en las cuevas del área nororiental en el Minyar, donde fue hallado el manuscrito AP. Entonces la otra carta de Judas, frente a la imagen tradicional de Judas traidor, supuestamente, que ha difundido la Biblia. Este evangelio que ha difundido la Biblia es ahora, le retrata como uno de los discípulos predilectos de Jesús en estas cuevas de Qumran donde se encontró. En el texto Cristo dice a Judas: tú superarás a todos ellos, tú santificarás al hombre que me recubre, tú santificarás a este hombre. El manuscrito sostiene que el apóstol no traicionó a su maestro, sino que solo hizo lo que él le pidió a P. Traducido a 3 idiomas. Evangelio apócrifo del Evangelio de Judas, también de la Fundación Mecenas de Arte Antiguo de Basilea, Suiza, ha sido la encargada de llevar a cabo los trabajos de restauración del documento. La revista National Geographic ha publicado en exclusiva la versión en inglés de este texto. Entonces, pruebas exhaustivas, le estoy leyendo. La autentificación del manuscrito donde Judas está besando a Jesús se ha llevado a cabo utilizando numerosas técnicas como la prueba del carbono, el análisis de la tinta, de la imagen, de la multispectral. En la imagen de las conservadores florenses, Darbe trabaja con el especialista en copto Gregor Wurso para unir a los múltiples fragmentos que vienen a reconstruirlos y reconstruir las páginas del Evangelio de Judas. F. Hipótesis revolucionaria. El texto está en línea con la tradición de los cristianos gnósticos. Según esta filosofía, Judas le entrega a Jesús a la muerte, facilita su salida para darle libertad al hombre, el cuerpo y la libertad de la divinidad que lleva dentro. No es la primera vez que se lanza la hipótesis de que Judas actuó por indicaciones de su maestro y no traicionó, al contrario, aunque se trata del primer documento antiguo que defiende esta visión. Entonces usted lo puede buscar en YouTube, porque yo no le estoy engañando a usted, le estoy leyendo la verdad, traducido en inglés por Rodolphe Kasser, Marvin Meyer y Gregor Hurtos, en colaboración con Frank Goines, Caudars, traducción en español del Fabio Guevara. Introducción, principio. El relato secreto de la revelación de Judas en la conservación con Judas Iscariote durante una semana, 3 días antes de que se celebrara la Pascua, el ministerio terrenal de Jesús. Cuando Jesús apareció, vamos, bendito sea, ilumínanos, Padre, en esta hora, cúbrenos con tu sangre de la cabeza hasta los pies, báñanos con tu gloria, guíanos a toda verdad, lleva a tu pueblo a todo entendimiento, ilumínanos, Señor, mente, corazón y vida, que 3 son los testigos de primera de Juan, el agua, la sangre y el espíritu en esta hora. Cuando Jesús apareció en la tierra, realizó milagros y grandes maravillas para la salvación de la humanidad, y siendo que algunos caminaron, perdóname Señor, está diciendo que diga sanidad a los enfermos, el camino de la justicia, mientras otros caminaron en sus transgresiones, los 12 discípulos fueron llamados especiales aparte. Él empezó a hablar con ellos sobre los misterios más allá del mundo, y no podía hablar sino con uno o dos, o uno solo como Judas, de algo más profundo que en los 12 no encontró comprensión. Me imagino que le criticaban,
que era un brujo, un hechicero, que sería verdad lo que estaban diciendo por ahí, que se las daba de Dios, que se las daba de que el Padre le hablaba y que el Padre lo había enviado, y ese poco de palabras raras, se las daba de eso, pero que ellos no le creían. Y Judas, parece que Tomás también se amansaron a lo que Dios, al relato secreto de Jesús. Entonces, el misterio terrenal de Jesús es sanar a los enfermos, aparece en la tierra haciendo milagros, grandes maravillas, salva a la humanidad, la salvación de la humanidad, y siendo que algunos caminaron en camino de justicia, mientras otros caminaron en sus transgresiones, los 12 discípulos fueron llamados por él, empezó a hablar con ellos sobre los misterios más allá del mundo y de lo que sucedería finalmente. Frecuentemente no aparecía a sus discípulos como él mismo, sino que se les encontraba entre ellos como un niño. Muchas veces Juan dijo: mira, niño lindo, niño joven, y es cierto. Traje a colación hoy a estudiar el Evangelio de Judas, porque siempre se les aparecía a todos ellos, se les aparecía a los discípulos como, no como él mismo, sino que se les encontraba entre ellos como un niño, manifestándose a nosotros cuando él sabe que nosotros ya nos hicimos como niños y que él es el que está alimentando a su pueblo, a la palabra, y también a estos viejos como nosotros. El niño está aquí. Y entonces anoche, en mi noche de vigilia, en meditación con mi padre, y orando la palabra en mi cabeza, sin leer palabra ni nada, meditando la palabra en mi cabeza, que yo la pongo en unas cartulinas al frente de mi cama y la leo y después me quedo meditando en ella. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Yo significo para ustedes, porque yo sé que ustedes entenderán. Perciban ustedes, por tanto, en mí el elogio al asesinato, al descanso de la O, una palabra, logos, el traspasado por la palabra, el herido por la palabra, la sangre de la palabra, el colgamiento de la palabra, el sufrimiento hasta de la palabra, el clavado de la palabra o fijación de la palabra, la muerte de la palabra, y así hablo yo separándome de la hombría. Ustedes perciban, por lo tanto, el primer lugar de la palabra, el segundo lugar, dice el Señor, en el tercer lugar, y el hombre en el tercer lugar y el Señor en el segundo lugar. Meditando en esta palabra y la cruz de luz, yo soy la puerta, a veces camino, a veces luz. De pronto vi en este lugar que le voy a mostrar a usted ahí, acá, le voy a mostrar para que usted tenga fe, crea, confíe en el Señor Todopoderoso. Aquí estaba un niño, del tamaño, su cabecita salía más o menos a la altura de esta matita. Yo la mata no la tenía ahí. Y el Señor, el niño, estaba de blanco, como si tuviera estas ropas, y todo el río aquí, parado así. El niño. Como usted me vio allí, él estaba parado, del tamaño como yo me agaché, para que usted observara. Por eso yo me pongo a un lado, para que él tome el centro, el control que es él. Yo les conté a ustedes que ese río que está dibujado, que cae desde arriba, que sale desde arriba, usted le ve bajando. Ahora él me dijo que le hiciera el círculo allá arriba como una cabeza y desciende del chorrito abajo hasta allá donde está el río, el agua. Como un niño se salió de esa agua, de ese río, y se paró ahí donde yo estaba, testificándome cuando me vio llorando, porque me encontró llorando, no de angustia, no, sino que lloraba de alegría de ver lo majestuoso que es Él,
lo lindo y maravilloso, cómo me muestra sus visiones, sus revelaciones, y que yo no le corro a Él conforme Él me está mandando a hacerlo, como es que yo le predique sus libros. Él me había dicho que yo predicara a Judas y yo no lo había hecho. Entonces le pedí disculpas, y cuando voy a Judas y lo estoy estudiando, cuando me sorprendo de que él se les aparecía como un niño a los discípulos. Y cuando yo me escucho aquello y lo leo y lo escucho, me pongo a llorar y le digo: Señor, qué majestuoso eres, qué lindo, cómo haces presencia, porque yo vi que el niño siempre lo veo, siempre veo el niño en la otra parte, en el otro lugar donde está la emisora, tengo pintado al niño porque se mantiene en la emisora. Aquí estoy siempre cuando subo al lugar donde nosotros vivimos, tengo el dibujo en este garaje, cuando bajo. Entonces dije: Señor, eres majestuoso. El libro de Judas lo dice, no es mentira. Tú te presentas como niño. Así que eso le cuento. Créalo, en el amor de Cristo se lo suplico. Gracias le damos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces sigamos con el libro de Judas. Él se presentaba él mismo, no como él mismo, sino que se les encontraba entre ellos como un niño. El diálogo de Jesús con sus discípulos, la oración de acción de gracias o la Eucaristía, que supuestamente cuentan que él hizo. Un día se encontraba con sus discípulos en Judea y les encontró reunidos sentados en piadosa ceremonia. Cuando él se acercó a sus discípulos reunidos sentados ofreciendo una oración de acción de gracias sobre el pan del río, él se rió, perdón. Los discípulos le dijeron: Maestro, ¿por qué te ríes de nuestras oraciones de acción de gracias? Hemos hecho lo correcto. Entonces dice él respondió y le dijo: no me estoy riendo de ustedes. Ustedes no hacen esto por su propia voluntad ni porque lo sienten, sino que ustedes lo están haciendo leído de ustedes porque ya fue aprendido y enseñado, sino porque también es a través de esto su Dios será alabado. Ellos dijeron: Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios, el que estamos adorando. Entonces dijo él, Jesús le dijo: ¿cómo es que me conocen? En verdad les digo, ninguna generación de aquellos que están entre ustedes me conocerá. Ninguna, ¿cómo es que me conocen? En verdad les digo, ninguna generación de aquellos que están entre ustedes me conocerá. O sea, ustedes no me conocen, no hablen falsedad. ¿Cómo es que me conocen?, le dijo. Los discípulos se molestaron. Pero si te estamos conociendo aquí, le dijo, cuando sus discípulos, el que ve a mi Padre, me ve a mí. Pero no conocen a mi Dios, a mi Padre. Sus discípulos escucharon esto y se empezaron a molestar, a enfurecer, empezaron a blasfemar contra él en sus corazones. Él todo lo estaba escuchando, se estaba dando cuenta, Dios todo lo ve, no crea que usted le esconde nada. Jesús entonces observó su falta de comprensión, les dijo: ¿por qué estás agitado? Te lleva el enojo, les lleva el enojo al enojo. Su Dios que está dentro de ustedes, ¿por qué les lleva el enojo? ¿Acaso entonces ustedes pueden creer que es el Dios mío lleno de sonrisa, de paz? Cuando Jesús observa su falta de comprensión, cuando Jesús se queda observándolos llenos de ira y que en su corazón estaban blasfemando: esta bruja, esto, lo otro, eso yo no me lo creo, eso lo hizo él, porque porque esta agitación les lleva al enojo. Su Dios que está dentro de ustedes, si ustedes tuvieran al Dios que yo tengo, ustedes no sufrirían esos problemas de crítica, de chisme, de traición. Mire cómo están vueltos nada, cómo están al rojo vivo. Entonces, su mismo Padre que está dentro de ustedes, su mismo Dios que está dentro de ustedes, los ha provocado para encolerizarlos dentro de sus almas. Dejad a cualquiera de ustedes
que sea suficientemente fuerte entre los seres humanos, sacar el humano, al humano, dice, perfecto, y aparece ante a mí, uno de los hombres que saque el humano, o sea, que aplaste esta carne, que sea suficientemente fuerte, que se niegue a sí mismo entre los seres humanos, sacar el humano perfecto, y aparece ante mi rostro. Pero no lo veo, no veo un humano perfecto en ustedes, y por eso la palabra dice, separándome de la hombría, ustedes perciban por tanto el primer lugar de la palabra. El segundo es el Señor, dice, ustedes perciban, el Señor es el tercer lugar, y el hombre, y el tercer lugar es el hombre, el Señor es la segunda parte, que es la palabra. Entonces, el primer lugar es la palabra, el segundo lugar el Señor, y el tercero es el hombre. Saquen al hombre perfecto de ustedes. Lo perfeccionan con la palabra y lo perfeccionan con el Señor. Por eso es que les enseña y les dice, para encolerizarlo, es que está su Dios dentro de ustedes. Los ha provocado para encolerizarlo dentro de sus almas. Dejad cualquiera de ustedes que sea suficientemente berraquito o fuerte, es la palabra, pero berraco, a que se niegue a sí mismo y saque el hombre perfecto de allá adentro, sáquenlo. Le enfureció más ese Dios dentro de ellos, que se enfurece cuando les dicen la verdad, cuando le dicen que lo estaban probando, que es chismosa o chismoso, que es codiciosa, avara, que es lujuriosa, que es adúltera, y les da rabia. Entonces, viene a cualquiera de ustedes que sea suficientemente fuerte o berraquito entre los seres humanos, sacar al humano perfecto, y aparece ante mi rostro. Todos dijeron, tenemos la fuerza, se le enfurecieron. Pero la Biblia, las Sagradas Escrituras no dicen así. La Biblia no dice en ningún momento el pleito que hubo. La Biblia lo único que dice es que ellos se enfurecieron por la palabra dura que tú predicas y se fueron. No explican el por qué. Saquen al humano perfecto de ustedes, chismoso, hipócrita, mentiroso, cizañoso, vituperador, envidioso, egoísta, avaro, codicioso. Te da rabia, envidioso. Que llamen al hermano, a la hermana fulana, que ore por tu familia. Entonces no quieres que tu familia cambie, sino que te llamen a ti, que tú eres el único Dios verdadero, el hermano, el santo, y que a ti sí te llamen. Por eso es que no eres ni santo, sino diablo, y eres esto. Y estás bien pisado con la cola, con Dios. El verdadero Dios, el que yo predico, el que yo conozco, saquen el humano perfecto. Entonces, y aparézcase ante mi rostro, el humano perfecto de ustedes. Y todos dijeron, tenemos la fuerza, yo lo soy, a mí también me habla. Pero sus espíritus no se atrevieron a ponerse enfrente a él, porque hubieran podido morir, excepto Judas Iscariote. Él sabía que él era sincero, él sabía que no era hipócrita, traicionero, mentiroso, envidioso, avaro, codicioso, pobre pero con orgullo, arrastradas pero con orgullo. El orgullo no les deja ver su condición podrida. Entonces, sé quién eres, le dijo Jesús. Le dijo Judas a Jesús. ¿Y de dónde vienes tú? Eres del reino inmortal de Babel, y no soy digno de pronunciar el nombre de quien te ha enviado. Vio que ellos eran unos pobres orgullosos, unos arrastrados miserables, que se creían santos y puros y muy, como le dijera, doctos, elocuentes, y resulta que eran unas pobres piltrafas, se llamaban más bien una basura. Entonces, ¿cómo llamarlo? La cochinada la estaba sacando Jesús dentro de esos corazones. Cochina, saca tu porquería de tu corazón. Jesús habla con Judas en privado, sabiendo que las reflexiones de Judas eran sobre algo exaltado, y Jesús le dijo, apártate de los demás y te diré los misterios del reino para ti. Es posible alcanzarlo, pero padecerás gran aflicción, te perseguirán, te maldecirán,
te insultarán, sentirán envidia porque tú eres diferente a ellos. Y así sucedió. Tomás, Santiago y Judas fueron los únicos que verdaderamente contaron, Judas y Juan, contaron el verdadero evangelio de Jesús. Judas le dijo: ¿cuánto me dirás estas cosas? ¿Y cuánto llegará el día? ¿Cuándo llegará el día de la gran luz para la generación? Pero ¿cuándo? Dijo esto, Jesús le dijo. Escena 2. Jesús aparece de nuevo a los discípulos. ¿Pero cuándo? Le dice él, Jesús. ¿Cuándo me dirás estas cosas? ¿Cuándo llegará el día de la gran luz para la generación? Pero cuando dijo esto, Jesús le dijo. La mañana siguiente, después de que esto sucediera, Jesús aparece de nuevo a sus discípulos. Ellos le dijeron: Maestro, ¿dónde fuiste y qué hiciste cuando nos dejaste? Chismosos. No podían saber aquí, el Espíritu Santo no les revelaba dónde estaba el Maestro. Cuando a uno le revela a Dios dónde está el Maestro, usted ve el niño parado donde yo le mostré ahora. ¿Por qué? Porque el Padre Dios dice: te voy a revelar dónde está ahorita el niño. El Dios verdadero es un niño y está aquí donde tú estás predicando la palabra. Aquí es donde yo quiero que tú te sientes a predicar mi palabra. Pero ¿sabes una cosa? Ellos no me ven, pero tú sí. A la mañana siguiente ellos le preguntan: ¿dónde está el Maestro? ¿Para dónde te fuiste? ¿Qué hiciste? Jesús les dijo: fui a otra gran santa generación. ¿Por qué? Porque ellos creían que era una sola generación la que existía. Y había otra gran santa generación, donde también había llevado a Judas, donde Dios en su academia celestial nos enseña con los otros santos. Sus discípulos le dijeron: Señor, ¿cuándo es la gran generación que es superior a nosotros y más santa que nosotros, que no está ahora en estos reinos? Éramos nosotros mismos, estábamos allí, en este futuro. Ellos no nos veían, pero Él vino hasta el futuro a pulirnos a nosotros en este despertar, como lo hizo ahora. Cuando Jesús escuchó esto, se rió y les dijo: ¿por qué están pensando siempre en sus corazones sobre la fuerza y sobre la fuerte y la santa generación? En verdad les digo, nadie nacido de este eón que soy yo verá esa generación. Ustedes todos morirán. Ninguno, le dijo, y ninguno coro de ángeles de las estrellas regirá sobre esta generación, ustedes. Y ninguna persona de nacimiento mortal puede asociarse con estos eones, con esta generación regia, con ella, porque esa generación no viene de que se ha vuelto. La generación de personas entre ustedes es de generación de la humanidad perfecta. Poder el cual, los otros poderes por los cuales ustedes gobiernan. Cuando sus discípulos escucharon esto, fueron perturbados en el espíritu, no pudieron decir una palabra, se entristecieron, se llenaron de odio, pero mejor callaron. Otro día Jesús vino a ellos le dijeron: Maestro, te hemos visto en una visión, pues hemos tenido grandes sueños. Entonces, o sea, en la noche, y él dijo: ¿por qué? Dice: ¿por qué se han ido a esconder? Ustedes, cuando se han ido a esconder. Los discípulos ven el templo y le siguen comentando, él no le sigue parando bolas, tiene muchos sueños con él, porque ellos son los que se esconden. Tú y yo no, pero ustedes y yo lo hacía antes. Nos escondemos del rostro de Dios sin darnos cuenta, porque entre más usted se vaya a dormir y no a meditar en la palabra, usted se está escondiendo de Él porque no le quiere ver. Entonces Jesús dijo: ¿cómo eran los sacerdotes? Ellos dijeron: hemos visto una gran casa con un gran altar en ella, 12 hombres, diríamos que son los sacerdotes, y un hombre y una multitud esperando en aquel altar, hasta que los sacerdotes reciban las ofrendas, pero permanecimos esperando. Jesús dijo: ¿cómo eran los sacerdotes? Ellos dijeron: algunos 2 semanas, algunos sacrificaban a sus propios hijos, otros a sus esposas,
en alabanza y humildad mutua. Algunos duermen con hombres, algunos están envueltos en matanzas, en rencillas, en soberbias, en egos. Algunos cometen multitudes de pecados, actos ilícitos, celos, envidias. Y los hombres que están ante el altar invocan su nombre, tu nombre. Y en todos los actos de su carencia se hacen sacrificios para contemplar a ti, supuestamente Dios. Después de decir esto callaron, pues estaban perturbados. Jesús se está dando cuenta que cuando estos dicen que ellos sacrifican a sus propios hijos, es que lo están llevando a maldición por sus prédicas baratas de reino y de poder, y no de estas verdades que estamos descubriendo. Y a sus esposas en alabanza las ponen también, a que ellas tienen que trabajarle a Dios como lo hacen ellos, y humildad mutua. Algunos duermen con hombres, aunque tienen una iglesia supuestamente evangélica, pero hay lesbianas, homosexuales. Algunos están envueltos en matanzas, algunos cometen multitud de pecados y actos ilícitos, algunos son chismosos, envidiosos, cizañosos, ávaros, codiciosos. Todos los deseos de este mundo, las riquezas de este mundo, ellos las están abarcando, que son odio, soberbia, pleito, contienda, diserción. Están ante el altar de la invocación de tu nombre. Ya, le dicen tu nombre. Y en todos estos actos de carencia se hacen sacrificios para contemplarte en a ti. Tiran el saco, este es el poder de la unción de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo todo. Entonces, después de decir esto, callaron. Jesús ofrece una interpretación alegórica de la visión del templo. Jesús les dice: ¿por qué estáis perturbados? En verdad les digo, todos los sacerdotes que están ante el altar invocan mi nombre. De nuevo les digo, mi nombre ha sido escrito en esta generación y de las generaciones de las estrellas, a través de las generaciones humanas. Entonces, mi nombre está escrito desde esta generación a la generación de las estrellas, o sea, de los cielos, los ángeles, y a las generaciones humanas. Y ellos han plantado árboles sin fruto en mi nombre de manera vergonzosa. Tanto ángeles caídos plantaron árboles sin fruto en mi nombre de manera vergonzosa. Eso es lo que le muestra él a uno cuando se acerca a alguien que le dice a uno que es cristiano, su mujer, sus hijos, o pastores y pastoras, y usted les conoce. Él nos muestra un árbol sin fruto, sin flores, y si muestra la flor, los claveles de aquella iglesia, los muestra como si fueran de plástico, ficticios, sin raíces, no salen de ningún árbol, de ninguna mata, ni siquiera del árbol que dice el pastor ser árbol de la vida eterna de Dios. Ahí es donde uno sabe que son estas prácticas, que son ellos en su ignorancia, creyendo que lo están haciendo bien, pero que tampoco se van a dejar instruir o que uno les cuente. Y también ve uno cristianos, sus esposas, sus hijos, y ve uno que dicen ser, pero que totalmente fuera de ese conocimiento a través de las generaciones humanas. Jesús les dice: aquellos a quienes has visto recibido la ofrenda en el altar, es porque ellos no tienen sino, uno no les ve los frutos, los ve unos árboles ahí, a veces está el tronco seco. A mí me ha tocado ver al hombre, un tronco seco, tirado, vestido con una camisa, un pantalón, pero es un tronco seco caminando. Su mujer es un tronco seco. Sus hijos son tronquitos medio verdosos, que esperando a Dios y confiando que qué rico que lo escucharan. Pero ninguno se puede rebelar contra la brutalidad de su padre, la ignorancia de su padre, porque el ignorante padre va a decir que él es el inteligente y él es el que sabe, o la ignorante madre, ella es la que dice que ella es y que ella es la que sabe. Jesús le dijo: aquellos a quienes has visto reciben las ofrendas en el altar. Eso es lo que ustedes son. Reciben ofrendas, reciben dádivas, reciben incluso buenas palabras bonitas para ustedes. Lo que no hago yo, que soy el verdadero, que hace todos esos milagros en ustedes, y que ustedes no son nadie, pero ustedes son los que reciben esas dádivas. Entonces este es el Dios al que le sirven, y ese es el Dios al que ellos le sirven. Y ustedes son esos 12 hombres que han visto los animales
que han visto para el sacrificio son las personas que ustedes han extraviado. Ustedes van a extraviar mucha gente, y siendo mis discípulos, ante el altar se los digo, se levantarán y utilizarán mi nombre de esa manera, y generaciones de devotos mantendrán leales a esa palabra que ustedes dejaron escritas en los Nuevos Testamentos. Ustedes y todo el mundo va a predicar lo mismo que ustedes predicaron. Les dice, después de este otro nombre, en el altar se levantarán y utilizarán mi nombre de esta manera, y generaciones de devotos permanecen leales a él. Después de él, de ese Dios, los animales que han visto para el sacrificio, que ustedes han extraviado en el altar. Se levantarán y utilizarán mi nombre de esta manera, y generaciones de devotos permanecerán leales a él. Y después de él, otro hombre se colocará desde los fornicarios y otros que son los papas, se colocarán desde los asesinos de niños y otros desde aquellos que duermen con hombres. También están, yo conozco iglesias de Estados Unidos, de muchas partes, de otros países y acá, que tienen iglesias de extravios de hombres y asesinatos de niños. Es porque dicen y presentan a los niños, tenemos una fundación de niños, adolescentes, esos niños nunca crecen, esos niños siguen presentando los niños allí, 20, 30 niños, recibiendo ellos ofrenda para esos niños, regalos para esos niños, los guardan en unos cuartos, en unos depósitos, los obtienen para ellos montar almacén y vender, llevar a vender, por ejemplo, digamos a almacenes, van y ofrecen que tienen una mercancía así, asá, que les ayuden, montan almacén, ponen sus trabajadoras y todo es vendido porque ellos en negocio, es lo mismo que está hablando el Señor, usted los extraviaron y ellos van a seguir esas generaciones así. Entonces, después de esto que vienen hombres que extravían a esos niños es porque no les están enseñando el conocimiento de ese Dios dentro de ellos, no. Corrija a su hijo, péguele cuando esté caprichoso, no era pegarle, era enseñarle a meditar. Que el niño después de que medita con Dios, un niño no sufre rabia porque la rabia es diablo. La rabia es el Dios de los hombres. La rabia es el Dios de los hombres, la envidia es el Dios de los hombres, la avaricia es el Dios de los hombres, la codicia es el Dios de los hombres, el pleito es el Dios de los hombres. Una mujer que va y tumba una puerta por allá porque a ella se le dio la gana sin haber dado plata para comprar un apartamento ajeno y que solamente ella hizo un favor de amistad, no dando ningún precio, es capaz de que ese Dios de ella la hace rabiar a que vaya a reclamar lo que no le pertenece. Y lo mismo hacen con los maridos ajenos. Entonces se meten con un marido ajeno, con un hombre ajeno que está casado, que tiene su hogar, le paren ese hijo, después se ven apuradas, se cuadran con otro, que ese no va a venir como a pagarle muy bien, porque tampoco es que se va a poner a interesarse en una mujer cachona que sabe que ya dejó su marido y que ahora anda con otros. Y viene otra vez y ella tampoco se va a confiar, la tiene ahí, pero el hombre viene, todas estas personas que ustedes han extraviado. Entonces, se colocaron. Después de esto, que pierden los niños, otros desde aquellos que duermen con hombre, aquellos que se abstienen, el resto de las personas abstinencia, es lo que hicieron sacerdocio y no quisieron tener mujer. No porque no quisieron, porque se masturbaron, si hubieran sido como Juan, que no hubieran sentido deseos sexuales por el hombre o por la mujer, pero esto no, esto fue que los obligaron al celibato para que ellos fueran al celibato. No me voy a meter con nadie porque muchos católicos llegan y le vienen a uno encima insultándolo. Entonces no te tengo miedo, la verdad te la tienes que saber. Eso no es mandado por Dios. Entonces después del hombre se coloca desde los fornicarios y otros se colocarán desde los asesinatos del niño, de asesinos de niños, y otros desde aquellos que duermen con hombres, aquellos que se abstienen de esposa, y el resto de las personas de contaminación y desobediencia y error. Aquellos que dicen, somos como ángeles, somos como santicos, se muestran hipócritas y mentirosos, pero por detrás están haciendo mucho daño. Ellos son las estrellas que traen todo su furor dentro de ellos, soberbia, ira, contienda de ángeles caídos a su terminación. Pues para las generaciones humanas se ha dicho
Mira, Dios ha recibido tu sacrificio de las manos de un sacerdote. Mentiras. Eso es un ministerio, eso de un ministro del error, de un ministerio del mal. Él ha recibido tus ofrendas, Él ha recibido tus sacrificios, porque esto es para Dios. Pactos, primicias, diezmos, todo eso, todo es un error, una mentira, un desvío de los mismos discípulos de Dios llamados sus apóstoles. Entonces el Señor del universo, quien ama verdaderamente, les dice, todo a su terminación vendrá, y el sacrificio de las manos de ustedes, de un sacerdote, de lo mismo que ustedes enseñaron, esto es un ministro del error, un ministro maquiavélico, pero es el Señor del universo quien manda que todos estos falsos y mentirosos que van conforme a la codicia de su corazón se desvíen haciendo todo eso. En el día último ellos serán avergonzados por mí. Jesús les dijo, dejad de sacrificar lo que tenéis sobre el altar, pues ellos están sobre tus estrellas y tus ángeles, y ya han llegado a su término, a su terminación allí. Entonces sigue, así que dejadle que sean seducidos ante ustedes, dejadlos ir cerca, líneas perdidas que no se encuentran, generaciones, dice, un panadero no puede alimentar a toda la creación bajo el cielo. Pan, dice, para ellos, para nosotros. Y Jesús le dijo, dejad de luchar conmigo, otro párrafo más o menos, que este sí está como claro. Jesús le dijo, dejad luchar conmigo, cada uno de ustedes tiene su propia estrella. Dejad de luchar contra mí. Cada uno de ustedes tiene su propia estrella como la tengo yo. Cada uno, y ahí corta, cerca y corta, corta, dice líneas perdidas. ¿Y quién ha venido? Entonces quiere dar a entender, cada uno de ustedes tienen una propia estrella, cada uno de ustedes está cerca del mismo Padre donde yo estoy cerca del mismo Dios verdadero, quien ha venido a ustedes. De proceder por el árbol de este eón, por un tiempo, hay corta, que faltan líneas, pero Él ha venido a regar el paraíso de Dios, Él ha venido a regar el jardín de Dios como un río en 4 brazos a las generaciones para todos, que perdurarán porque Él no mancillará el camino de la vida, esa generación, sino por toda la eternidad serán mi luz, mis santos. Judas le dijo, Rabí, ¿qué tipo de fruto produce esa generación? Jesús dijo, las almas de cada generación humana morirán cuando estas personas, sin embargo, hayan completado el tiempo del reino y el Espíritu les deje sus cuerpos, morirán, pero sus almas estarán vivas y serán exaltadas. Judas pregunta a Jesús sobre esta generación y las generaciones humanas. Jesús dijo, ¿y qué harán el resto de las generaciones humanas? Cuando le pregunta a Judas, Jesús dijo, es imposible sembrar semilla en la roca y cosechar su fruto. Esta es también la forma, la generación mancillada y la corrupción de Sofía, ¿ya? Que es la pista y Sofía, la sabiduría, la que se hace llamar Eva, vida, y se forma como esposa de Adán para la generación mancillada. Entonces la mano se ha creado a los mortales para que sus almas asciendan a los reinos eternos arriba. En verdad te digo, ángel, y ahí corta, poder podrá ver que, y ahí corta, estos a quién, ahí se corta, santas generaciones, ahí se corta. Después de que Jesús dijo esto, partió. Escena 3, Judas relata una visión y Jesús responde. Judas dijo, maestro, así como les has escuchado a todos, ahora escúchame a mí.
pues he tenido una gran visión. Cuando Jesús escuchó, vio que Dios muestra visiones para poderle hablar a usted. Usted dice que Dios, no crea hermana, Dios me habla. Que Dios le habla para que no le preste a una hermana para comer, para sobrevivir. No creo. Porque Dios dijo que le dieran a sus pobres, que a los pobres los tendrían al lado de ustedes, que les prestaran, que Dios los bendecía a ustedes grandemente cuando le prestaban, porque si esa persona paga, ustedes no deben de temer en prestarle. A mí me pasó. Un hombre, un hermano, con bendición en sus manos, y yo en ese momento recurrí a un favor de algo que Dios me había pedido que hiciera, y que le pidiera el favor a esa persona. ¿Y sabe qué me dijo? Que yo no confiaba sino en los hombres, que maldito el hombre que confía en el hombre, que yo no era de Dios, que si Dios de verdad me hablara, yo no recurriría a donde él a que él me prestara. ¿Y dónde más me iba a mandar Dios? Donde los hombres, a que ese hombre bendecido por él me facilitara a mí, que yo cuando tuviera le iba a pagar. ¿Ustedes creen que le habló Dios? Él me dijo que le había hablado Dios. Él me dijo claro y pelado que Dios también le hablaba a él. Dios me mandó donde él, porque Dios nos manda a los pobres donde los que tienen forma y están bendecidos. Me quedé estupefacta, dije yo, no puede ser que Dios le diga a una persona que no ayude a sus pobres. Ese Dios es el Dios de la rabia, del celo, de la envidia, de la malicia, y el hombre resultó siendo chismoso, mentiroso, adueñándose de lo ajeno en el sentido de palabra, porque eso que él me tenía que prestar a mí no era de él, era para mí, y se lo quedó. Y eso es maldad del diablo. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Escenas de Judas relatando una visión a Jesús en el capítulo 3 para hacer otra. Jesús dijo, bueno, vamos a seguir, pero es que se nos va muy largo. Jesús dijo, maestro, así como les has escuchado a todos. Jesús escuchó esto de Judas, escúchame a mí, pues he tenido una gran visión. Jesús se rió y le dijo, tú decimotercer espíritu, ¿por qué lo intentas tanto? Pero habla y yo lo llevaré contigo. Jesús no estaba viendo a Judas. Así como le has escuchado a todos, ahora escúchame a mí, pues he tenido una gran visión. Cuando Jesús escuchó esto, se rió y le dijo, tú decimotercer espíritu, dándole a entender cuál gran visión. Decimotercer sentido, la gran visión la puedo tener yo como padre. ¿Por qué lo intentas tanto? Pero habla y yo lo llevaré contigo, dándole a entender, no eres Judas, eres otro. Judas le dijo, en la visión vi como los 12 discípulos me apedreaban, me perseguían, se levantaban severamente, y también vine al lugar donde después de ti vi una casa y mis ojos no pudieron comprender su tamaño, grandes personas la rodeaban. Y aquella casa tenía un techo de verdor y en medio de la casa estaba una multitud. 2 líneas perdidas hay allí, diciendo, maestro, albérgame junto con estas personas, te decían todas esas multitudes. Jesús respondió y dijo, Judas, tu estrella te ha extraviado. Y continuó, ningún mortal es digno de entrar en la casa que has visto, pues ese lugar está reservado para los santos. Ni el sol ni la luna regirán ahí, ni el día, pero el santo morará ahí siempre, en el reino eterno con los ángeles santos. Mira, te he explicado los misterios del reino, te he enseñado sobre el error de las estrellas. Y allí se corta, lo envíe en las 12 eones. Judas pregunta sobre su propio destino. Maestro, ¿podría ser que mi semilla esté bajo control de los regidores? Jesús respondió y le dijo, ven que yo, 2 líneas perdidas, pero
te afligirán mucho cuando veas el reino de todas tus generaciones, de toda su generación. Ven que yo te voy a mostrar, debe ser que le dijo. Cuando escuchó estas Judas, le dijo, qué bien en ese que yo he recibido, para que me hayas puesto aparte de esta generación. Jesús respondió y le dijo, tú te convertirás en 13º y serás maldecido por las otras generaciones, y tendrás a regir sobre ellos en los últimos días. Ellos maldecirán tu ascensión a la santa generación, que es en los tiempos de ahora, que se cuenta que ya Judas está entre nosotros enseñando. Jesús enseña a Judas sobre cosmología, el espíritu y el auto degenerado. Jesús dijo, ven para que puedas enseñarte sobre secretos que ninguna persona ha podido jamás entender, pues existe un grande e ilimitado reino cuya magnitud ninguna generación de ángeles ha visto, en la cual hay un grande e invisible espíritu, que ojo de ángel nunca ha visto jamás, ningún pensamiento del corazón jamás ha comprendido, y nunca ha sido llamado por ningún nombre. Y una nube luminosa apareció. Él dijo, deja a un ángel aparecer como mi servidor. Un gran ángel, el divino, iluminado, autogenerado, emerge de la nube por él. Otros 4 ángeles aparecieron desde otra nube y se convirtieron en servidores del angélico. Entonces, autogenerado, el autogenerado dijo, dejad que aparezca, y apareció, y creo. Y la primera lumbrera para reinar sobre él dijo, dejad que aparezcan los ángeles para su servicio. Con notable miradas aparecieron, dijo, dejad que aparezca un eón iluminado. Y entonces apareció, creó a la segunda lumbrera para que reinara sobre él, junto con las incontables miradas de ángeles, para servir. De esta forma creó el resto de los eones iluminados, les hizo reinar sobre ellos y por ellos. Creó incontables miradas de ángeles para que les asistieran. Miriadas son millares. Adamas y las lumbreras. Adamas estaba en la primera nube luminosa que ningún ángel había visto jamás entre aquellos llamados Dios. Entonces, la imagen y semejanza de este ángel hizo aparecer a la incorruptible generación de Set, que somos nosotros. Los 12, los 24, hizo aparecer 72 iluminarias en la generación incorruptible, de acuerdo con la voluntad del Espíritu. Estas 72 iluminarias hicieron aparecer 370 luminarias en las generaciones incorruptibles, de acuerdo con la voluntad del Espíritu, que su número debería decir 5 por cada uno. Los 12 eones de ser, los 12 eones iluminarán, constituyen su Padre con 6 cielos por cada eón, de tal manera que hay 72 cielos para las 72 luminarias, y para cada una de ellas 5 firmamentos. Vamos por el 50. Para un total de 370 firmamentos, a ellos se les dio autoridad y un gran coro de ángeles incontables para gloria y adoración, y después de ellos también espíritus vírgenes para gloria y adoración de todos los eones y los cielos y sus firmamentos. El cosmos, el caos y el mundo interior. Habla Jesús de dentro de nosotros. La multitud de aquellos inmortales es llamada el cosmos. Esto es perdición por el Padre y las 72 luminarias que están con el auto generado. Sus 72 eones. En el primer humano apareció con sus poderes incorruptibles, y el león que apareció con su generación, el león en el cual está la nube de conocimiento, y el ángel es llamada Aeón. Después de esto dijo, dejad que aparezcan 12 ángeles para regir sobre el caos, que es esta tierra, sobre el mundo inferior acá. Y mira que aquella nube aparece un ángel cuyo rostro brilla como el fuego, y cuya apariencia fue mancillada con sangre. Su nombre fue Néboro,
que quiere decir rebelde. Ya saben de quién hablamos. El rebelde, el Nebro. Otros lo llaman Yaldabaoth. Otro ángel, Saclas, también vino de la nube. Así Nebro creó 6 ángeles, al igual que Saclas, para ser asistentes, y esto produjo 12 ángeles en los cielos, con cada uno recibiendo una porción de los cielos. Mire, todos ellos recibieron. Los malos que rigen aquí. Los regidores y ángeles de esta tierra, de este cabo. Los 12 regidores hablaron con los 12 ángeles, dejad a cada uno y dejadlos, generación, una línea perdida. Ángeles, es lo único que sigue. El primero es Het, quien es llamado Cristo. El segundo es Het, es Armatot, quien es. El tercero es Galila. El cuarto es Jobel. El quinto es Adonaios. Estos son los 5 que gobiernan sobre el mundo inferior antes de que nada sobre el caos. Creación de la humanidad. Creación de la humanidad. Entonces Saclas dijo a sus ángeles: hagamos a un ser humano a semejanza e imagen. Ellos formaron a Adán y a su esposa Eva, a quien en la nube que vio Judas, es la sabiduría que descendería a ser llamada Eva. Es llamada Zoe, pues por su nombre todas las generaciones buscan al hombre, y cada uno de ellos llama a la mujer por estos nombres. Ahora Sacla no ordenó y se perdió ahí las generaciones eso, y el regidor dijo a Adán: vivirás por mucho tiempo con tus hijos. Judas pregunta, el destino de Adán y de la humanidad, ¿qué va a ser? Judas dijo a Jesús: ¿cuál es la duración del tiempo de los seres humanos que los seres humanos vivirán? Jesús dijo: ¿por qué te cuestiona esto? Que Adán con su generación haya vivido un largo lapso de vida en el lugar donde ha recibido su reino con longevidad con su gobernante. Judas dijo a Jesús: ¿muere el espíritu humano? Jesús dijo: por esto es que Dios ordenó a Miguel darle los espíritus de la gente a ellos a préstamo, para que ellos puedan ofrecer servicio, pero el grande le ordenó a Gabriel conceder espíritus a la gran generación sin ningún regidor sobre ellos. Esto es el espíritu y el alma, por consiguiente el resto de almas, una línea perdida. Jesús comenta a la destrucción de los perversos con Judas y otros. De lo perverso. Luz, ahí se pierde un pedazo. Cerca de ellos 2 líneas perdidas. Alrededor, permitid, dice: espíritu que está dentro de ustedes mora en esa carne, entre las generaciones de ángeles, pero Dios provocó que el conocimiento fuera dado a Adán y a aquellos con él, para que los reyes del caos y del mundo inferior no se enseñorearan sobre la humanidad. Les ha dado una inteligencia más grande que la misma, que la que no tiene Adabajot. Judas dijo a Jesús entonces: ¿qué habrá de estas generaciones? ¿Qué harán? Jesús dijo: en verdad te digo, para que todos ellos, las estrellas traerán asuntos para su terminación. Cuando Saclas complete el lapso de su tiempo asignado a él, su primera estrella aparecerá con las generaciones, y ellos terminarán lo que dijeron que harían. Entonces fornicarán, tendrán odio, andarán con celos, con envidias, con codicias, con avaricias, porque el tiempo ya le ha llegado, y él tomará a muchos y se perderán por sus vicios de él, porque su Dios les enseña a amar lo mundano y no a sembrar en la palabra del cielo. Estos fornicarán en mi nombre y matarán a sus hijos. Y cerca de las 6 líneas y medias perdidas que son: mi nombre y él, tu estrella sobre el 13avo aeón. Por ti
todas las generaciones venideras tendrán muchos el despertar como tú, todas las multitudes. Después de esto Jesús rió. Judas dijo: Maestro, ¿de qué te ríes de nosotros? Entonces él dice, Jesús respondió y dijo: no me río de ustedes, sino del error de las estrellas, que estas 6 estrellas vagan con estos 5 combatientes, y todos ellos serán destruidos junto con sus criaturas. Por eso me río, porque yo vine a destruirlas. Jesús habla de aquellos que están bautizados y la traición de Judas. Judas dijo a Jesús: mira qué hacen aquellos que han sido bautizados en tu nombre. Jesús dijo: en verdad te digo, este bautismo, mi nombre es cerca de 9 líneas perdidas. Para mí, en verdad, yo te digo, Judas, aquellos que ofrecen sacrificio a Saclas, Dios de ellos, 3 líneas perdidas, todo lo que es malo. O sea, Saclas es el que bautiza en su nombre diciendo que es Jesús, porque va detrás, y verdad, yo he visto que hasta los bautismos los venden. Pero tú sobrepasarás a todos ellos, pues tu sacrificio, y sacrificarás al hombre que me reviste. Ya tu cuerpo se ha levantado, tu ira se ha enardecido, tu estrella ha brillado y tu corazón, hay ahí parte otra palabra perdida. En verdad, la última se hizo cerca de 2 líneas perdidas, pero a la ficción dice: cerca de la línea de perdida, el regidor será destruido. Entonces la imagen de la gran generación de Adán será exaltada, pues antes de que los cielos, la tierra y los ángeles, esa generación que es de los reinos externos, existían. Mira, se te ha dicho todo, levanta tus ojos y mira la nube y la luz dentro de ella y las estrellas que le rodean. La estrella que guía el camino es tu estrella. Judas levantó sus ojos y miró la nube luminosa, entró en ella. Aquellos que estaban en el suelo escucharon una voz que provenía de la nube diciendo: la gran generación, imagen, solo imagen, cerca de 5 líneas perdidas. Entonces la conclusión: ¿Judas traicionó a Jesús? No. Sus supremos sacerdotes murmuraron porque él había entrado en el cuarto de huéspedes para orar primero, pero algunos escribas estaban ahí vigilando y lo vieron que él oraba. Gracias por visitar este sitio donde estoy predicando la palabra de Dios, los ladrillos de la creación. Puedes leer siempre que quieras con la autoridad de la presencia de Dios. Ahora nos vamos a un conocimiento de oración de Manasés Apócrifos. Vamos a despedir la oración de arrepentimiento. Oh Señor Todopoderoso, Dios de nuestros antepasados, de Abraham, Isaí, Jacob, de tus justos descendientes, tú que hiciste el cielo y la tierra con todas tus órdenes, quien encadenaste a Satanás, encadenaste el mar por tu palabra de comando, que confirmó la profunda, y sellaste con tu terrible y glorioso nombre al mar, en quien todas las cosas se estremecen y tiemblan ante tu poder. Dice: porque tu esplendor glorioso no se puede aguardar, y la cólera de tus amenazas para los pecadores es incalculable. Sin embargo, inmesurable e inalcanzable es tu misericordia prometida. Tú eres el Señor Altísimo, de gran compasión, continúe cuidando y muy misericordioso, y tú te aplacas ante el sufrimiento humano. Oh Señor, de acuerdo a tu gran bondad, tú has prometido arrepentimiento y perdón a los que han pecado contra ti, y en la multitud de tus misericordias tú has designado el arrepentimiento para los pecadores, para que puedan ser salvados. Por lo tanto, tú, Señor Dios de los justos, no has designado el arrepentimiento entonces para el justo, porque Abraham, Isaí y Jacob no pecaron contra ti, pero tú has disipado el arrepentimiento para mí. Tú has designado, perdón, el arrepentimiento para mí, que soy un pecador, porque los pecados que he cometido son más que un número de la arena del mar. Más transgresiones son multiplicados, oh Señor, son multiplicados. No soy digno, mira para arriba y ver la inmensidad del cielo debido a la multitud de mis iniquidades. Me siento pesado
como atado con muchas cadenas de hierro, y por eso vengo ante ti para que quites mis cargas. Estoy rechazado debido a mis pecados. No tengo ningún alivio porque he provocado tu cólera y he hecho lo que es malvado en tu vista, creando abominaciones y multiplicando errores y ofensas contra los demás. No he amado a mi prójimo como a ti mismo, amado Padre, porque he permitido que el maligno entre en mi corazón y que el Dios de la furia, el Dios de la cólera, el Dios de la ira viva en mis sentidos, porque los pecados que he cometido son más grandes. Me siento pesado, Señor, y ahora doblo mi rodilla en mi corazón implorando tu terrible amabilidad. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias por escucharnos y por usted también instruirse buscando en otras páginas, no creyendo solamente lo que nosotros o yo le digamos. No lo crea, usted también siga buscando. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Amén y amén. Gracias.